El principal objetivo ahora es la identificación de la procedencia de los recursos ilícitos y de quién está haciendo la ejecución de estas operaciones. Entonces, va principalmente enfocada justo a identificar a estos, digámoslo así, beneficiarios de estas actividades. Es bien importante porque justo aquí se homologa el término de beneficiario controlador. Entonces, al homologarse, y hay un artículo bien importante que dice que ahora todas las sociedades mercantiles tienen la obligación de informar quién es tu beneficiario controlador. Claro, las entidades que realizan actividades vulnerables, en razón de esta reforma, han adquirido nuevas obligaciones de conocimiento del cliente, como ya lo decíamos, integración de carpetas más específicas. Ahora se agrega también la definición de personas políticamente expuestas, que son estas personas que por sus nexos familiares o por sí mismas se encuentran, vamos a decirlo así, desempeñando funciones públicas, cargos públicos de importancia o relevancia. Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. Hoy trataremos un tema que sin duda es muy importante para el mundo corporativo, es muy importante para las actividades del día a día y que tal vez no percibimos, y tiene que ver con temas de prevención de lavado de dinero. ¿Qué está involucrado? ¿A quién contempla? ¿Qué nos van a pedir? Para hablar de esto y más nos acompañan Georgina Bravo. Gina, bienvenida, abogada de PDLC, especialista en temas de beneficiario controlador, y Josué Huereca, también abogado de PDLC, especialista en temas de derecho financiero y cumplimiento normativo. Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos. Gracias, Mau, un gusto estar aquí otra vez. Josué, platícanos un poquito qué está pasando, qué se modifica, de dónde viene esto y hacia dónde es que va. Claro, bien, esta reforma publicada el 16 de julio pasado tiene como objetivo principal homologar las obligaciones en materia de prevención de lavado, reguladas a través de la ley de la materia, a los parámetros internacionales de varios grupos que participan en la creación de modelos marco para las entidades que realizan actividades vulnerables. Entonces representa una actualización. Esta ley no había tenido una reforma significativa desde su entrada en vigor y representa la mencionada actualización para homologarla con estos criterios internacionales. Y la pregunta es, ¿qué dicen los criterios internacionales? ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que están buscando? El principal objetivo ahora es la identificación de la procedencia de los recursos ilícitos y de quién está haciendo la ejecución de estas operaciones. Entonces, va principalmente enfocada justo a identificar a estos, digámoslo así, beneficiarios de estas actividades para poder sancionarlos, detener el flujo económico de las de las organizaciones criminales. Pero, a ver, Gina, ahorita vamos a platicar mucho de lo que tiene que ver con el beneficiario controlador, pero ¿qué actividades están involucradas en todo esto? Porque nos habla Josué de que tenemos que homologar y tenemos que ver quién lleva a cabo actividades con recursos de procedencia ilícita, pero ¿qué actividades son las que están involucradas? ¿Todas? ¿Todos los días tenemos que tener este cuidado? ¿O tras de quién va en específico esta ley y esta reforma? Es bien importante porque justo aquí se homologa el término de beneficiario controlador. Entonces, al homologarse, y hay un artículo bien importante que dice que ahora todas las sociedades mercantiles tienen la obligación de informar quién es tu beneficiario controlador, realices o no realices una actividad vulnerable. Entonces, aquí se actualizan varias actividades vulnerables, se agregan nuevas, que en realidad son muy pocas, pero se establece la obligación para todos. Déjame insistir tantito. ¿Quiénes son todos? ¿En qué actividades son en las que tenemos que tener este control y este cuidado? ¿Es en el Oxxo cuando vamos a pagar? ¿Es en actividades corporativas y comerciales más grandes? ¿Es en tema de valor? ¿Cómo, Josué, Gina, cómo lo está separando la autoridad para poder identificar tras de quién va? Bien,
creo que está separado en 3 grandes grupos. El primero es el de las actividades vulnerables a las que se refiere Gina, que son aquellas enlistadas en el artículo 17 de la ley. Actividades como el otorgamiento de créditos, por supuesto los fedatarios públicos, manejo de piedras preciosas, joyería. Se agregó, como bien lo mencionaba Gina, una nueva actividad vulnerable que es la recepción de recursos para llevar a cabo proyectos inmobiliarios, es decir, el financiamiento específico a proyectos inmobiliarios. Se actualizó también de manera particular el tema de la realización de operaciones con activos virtuales, se amplió hacia no solo en México, sino ciudadanos mexicanos que lo realicen en el extranjero. Por otra parte, el segundo gran rubro que la ley establece como una actividad digna de su supervisión es el manejo de efectivo. Entonces, el manejo de efectivo queda limitado a X monto por cada caso, por ejemplo, compra de bienes inmuebles, compra de vehículos, compra de joyería, compra de obras de arte, por supuesto, enfocado hacia la prevención del lavado de dinero con estas operaciones en efectivo. Y el tercer gran rubro que se agregó a un capítulo 4 bis de la ley es precisamente el del beneficiario controlador, y como bien lo mencionaba Georgina, le es aplicable a todas las sociedades mercantiles, ya no solo a aquellas que realicen actividades vulnerables de las que hablábamos de la lista del 17, sino también a todas las empresas SADCB, SA, SDRL y todas aquellas entidades de la Ley General de Sociedades Mercantiles ahora tienen la obligación de identificar e integrar un expediente de beneficiario controlador. Ok. Perfecto. Ya vamos centrándonos en tras de quién va y en qué medida va. Tenemos todas estas actividades vulnerables, tenemos el tema del manejo del efectivo y en qué casos el manejo del efectivo, y tenemos también a fedatarios y que por su desempeño, el desempeño de su labor en ciertos puntos también son considerados actividades vulnerables sujetos a esta ley. Ahora, uno como persona física normal en el universo, ¿en qué momento debes de entender que debes de tener cuidado? ¿En qué momento algo es lo que debe de detonar que tú pongas atención a algo? O tú no te preocupes, no es tu responsabilidad, la responsabilidad es de alguien más. Bien, creo que uno como persona física, como un ciudadano de a pie, lo que debemos de ver es si participamos en cualquiera de estos 3 rubros. Es decir, si nosotros, por ejemplo, obtenemos una tarjeta de crédito de estas que se han visto tan de moda últimamente, de entidades no financieras, que se considera una actividad vulnerable en términos de la ley, entonces nosotros somos sujetos, como usuarios de esa tarjeta de crédito, somos sujetos de obligaciones a través de la entidad que realiza estas actividades. Entonces nos van a pedir un expediente de conocimiento de cliente, como se le llama, para tener información de nosotros. Pero lo que voy ahí con esto es, me lo tienen que pedir y él tiene que integrarlo. Yo no tengo que ir por la vida con mi expediente bajo el brazo ofreciéndolo. Entonces la obligación se traslada hacia ciertas personas. Ok, me queda clarísimo. Ahora, ¿tengo yo alguna responsabilidad si esa persona no cumple con su obligación? ¿O no tengo ninguna responsabilidad y la responsabilidad es de él? Esa sería importante resolverla. Pero además de eso es, ¿qué tan allá vamos? ¿Qué tan allá? Porque uno se malacostumbra y hay cosas que eran muy prácticas y que eran muy fáciles. Hablo en específico de la constitución de una sociedad. Nosotros que ayudamos a nuestros clientes en el día a día a constituir sociedades, pues era un proceso bastante sencillo, ¿no? Desde el punto de vista corporativo, en alianza con algún fedatario, un corredor o un notario público, lo podías tener constituido muy rápido. Y hoy, no quiere decir que no puedas hacerlo igualmente rápido, pero la obtención de información de lo que nos piden hace a veces el proceso tortuoso, y no por otra cosa, sino porque la gente, y es ahí donde quiero que nos enfoquemos también en la gente, no tiene la información correcta para poder ser proporcionada. Número 1, y si la tiene a veces tiene miedo. Y número 2, a veces no nos preocupamos o no nos fijamos en qué debemos de tener y qué tanto orden debemos de tener. Por eso les digo cuál es el impacto de personas físicas. Entonces, vamos a atender estos 2 temas. Vamos a empezar por qué debería de tener cualquier ciudadano de a pie, lo decías tú ahorita, ¿qué deberíamos todos de tener
para poder cumplir en caso de que alguien me lo pida? ¿Qué debo de ir y sacar mañana? ¿Qué debo de ir y actualizar y tener a la mano para que me lo pida quien me lo pida? El que nada debe, nada teme. Y si tengo que hacer un trámite, no tengo que ponerme a trabajar y perder 1 mes y medio en obtener la información. ¿Qué me cuentas de esto, Gina? Pues empezando por tu identificación oficial vigente, que eso pues, es algo que creo que todos deberíamos de tener, así como el acta de nacimiento, si estás casado, tu acta de matrimonio, bueno, tu CURP, que es facilísima sacar, y tu RFC, una constancia de situación fiscal, que ya sabemos que desde hace algún tiempo ya es obligatorio para todos estar inscritos, todos los mayores de edad, estar inscritos ante el RFC. Entonces, con que tengas estos documentos básicos, más un comprobante de domicilio, ya con eso la tienes de gane. Es que es ahí donde empiezan las trampas. Estoy de acuerdo contigo, pero dices con que tengas tu CURP y donde tengas tu acta de nacimiento. Es importante que la gente sepa que tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que ir hasta donde hoy la realidad nos lo pide. Porque si tengo un acta de nacimiento, es válida, está expedida por el registro civil, pero es la original que me dieron en 1980. No, señor, ya no le sirve. Entonces tengo que ir por mi acta de nacimiento que esté certificada o no sé cómo se llama y que tenga mi código QR y la puedo sacar por internet. Pero la gente no está acostumbrada a esto. Dice, yo pues tengo mi identificación y tengo mi acta, pero el acta no le sirve. Tengo mi CURP no está certificada. Entonces tenemos que certificar nuestra CURP. ¿A dónde va esto? Esto va a que la autoridad quiere saber más con quién está tratando. Quiere saber quiénes somos, quiere saber de dónde venimos, de dónde obtuvimos lo que tenemos y a dónde vamos y qué hacemos con eso que tenemos. Entonces, son este tipo de cosas que creo que es importante que la gente sepa. Sí hay que tener el acta de nacimiento, sí hay que tener la CURP, pero vale la pena hacerles una actualización. Vale la pena, que son cosas que la gente no sabe, que son cosas que a veces pareciera que obviamos, pero que necesitamos que la gente tenga. Y si lo tiene, como bien decías, pues lo sacas de tu celular y en un mensaje que te va a tomar 1 minuto, vas a poder darle al notario, al corredor o a quien tú quieras todo tu expediente de beneficiario controlador y no tendrás ningún problema ni te va a retrasar. Pero creo que es aquí donde vienen estos problemas. ¿Dónde tú has encontrado esta resistencia de parte de la gente, Gina, en el día a día? Pues justamente en todos sus documentos personales, porque como bien lo dice la palabra, para ellos son muy personales. Entonces, ¿cómo yo te voy a entregar mi acta de matrimonio, no? ¿Para qué le va a servir a alguien más saber si estoy casado o no? Bueno, porque hay un régimen matrimonial, etcétera, ¿no? Y también cuando ya, más allá de la estructura de una sociedad que está constituida por personas físicas, cuando vienen ya personas morales arriba, cuando hay personas extranjeras, ¿no? Que es que yo, ¿cómo te voy a dar yo no tengo RFC? Bueno, entonces tu Tax ID. Pero es que ¿cómo te voy a dar eso si en mi país ni me lo piden nunca, ¿no? Bueno, es lamentable, pero aquí en México es de esta manera. Tenemos que entregar estos documentos sí o sí a la autoridad para que nos puedan, ni siquiera a la autoridad, a un fedatario público para que nos pueda constituir nuestra sociedad. Entonces, justo en esto de pedir documentos es cuando el proceso de constitución se alarga porque no los tienen actualizados. Luego no saben ni siquiera a quién pedirlos, ¿no? Sobre todo los extranjeros. No sé a quién pedirle mi registro público de mi sociedad constituida en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que nos retrasa a nosotros para poder, por ejemplo, constituir una sociedad. Y mucho también en esto que decías es la falta de confianza en las instituciones, ¿no? ¿Por qué te voy a dar tanta información? ¿Por qué quieres saber tanto de mí? Es algo de lo que no podemos escapar y es algo que la gente hoy tiene que entender, que hacia allá va y que si quieres llevar a cabo actividades de comercio, actividades que tengan que ver con el mundo corporativo, temas inmobiliarios, en fin, un universo de situaciones alrededor de la vida adulta, ya son relacionadas con actividades vulnerables y no podemos escapar de ellas. Eso es algo que tenemos que entender. Creo que tendríamos que ayudar a nuestros clientes en esta campaña de concientización, que tendríamos que ayudar a la gente a tener por ahí algunos documentos que les ayuden y que les expliquen desde cómo certificar su CURP, cómo certificar su acta de nacimiento, cómo actualizar, porque son documentos que todos necesitamos tener actualizados
y eventualmente nos lo van a pedir, sea para obtener un pasaporte, sea para constituir una sociedad o sea para pedir una jubilación o una pensión ante una autoridad. Entonces, creo que es algo en lo que eventualmente pudiéramos ahondar. Pero eso es lo que tiene que ver, Josué, con las personas físicas. ¿Qué pasa ahora, regresando a los sujetos obligados a recaudar esta información? ¿Quiénes son principalmente y qué están haciendo y qué impacto tiene nuevamente en las personas que vamos a usar sus servicios o productos? Claro, las entidades que realizan actividades vulnerables, en razón de esta reforma, han adquirido nuevas obligaciones de conocimiento del cliente, como ya lo decíamos, integración de carpetas más específicas. Ahora se agrega también la definición de personas políticamente expuestas, que son estas personas que por sus nexos familiares o por sí mismas se encuentran, vamos a decirlo así, desempeñando funciones públicas, cargos públicos de importancia o relevancia, y entonces ahora se agrega esta determinación a la ley. Las entidades que realizan estas actividades lo que deben de hacer es integrar un mejor expediente. Se agrega también la obligación de tener un manual de cumplimiento normativo, que antes solo era para el régimen de prevención del lavado de entidades financieras, ahora se homologa también en la ley antilavado, y se agregan nuevas obligaciones para su responsable de cumplimiento. En síntesis, está encaminada la reforma a tener un mayor conocimiento de los clientes y usuarios de estas entidades. El centro es el cliente, el centro es el usuario. Queremos saber quién es y, como decía hace rato, de dónde viene, dónde consiguió lo que tiene y para qué va a usar lo que tiene. Muchas veces nos perdemos de ese objetivo en los procesos, nos perdemos en que te llene un formulario, que te diga esto, que declare que no. Ahora no importa que declares que hay o no hay beneficiario controlador, tienes que llenar el expediente sí o sí. Pero, ¿qué hacer, Josué, en ese tema? ¿Qué pudiéramos hacer realmente para cambiar una industria que hoy pareciera engorrosa, o que a la gente se nos hace engorrosa simplemente porque antes no se necesitaba y ahora se necesita, aunque no necesariamente sea mucho? Bien, creo que desde el punto de vista de las entidades que realizan actividades vulnerables, lo más importante es el diseño correcto de su manual de cumplimiento normativo, por una parte, y por otra, el fortalecimiento del área de cumplimiento. Antes de esta reforma, las áreas de cumplimiento, los responsables de cumplimiento de este tipo de entidades eran más bien, sus funciones eran más simples, solo de reporto, solo de integración de expedientes. Ahora se vuelve un cargo mucho más importante y mucho más relevante, que tiene más funciones establecidas por la ley. Entonces, lo principal para el punto de vista de las entidades es, sin duda, reforzar su área de cumplimiento, reforzar sus mecanismos de control, sus metodologías de evaluación de riesgo, diseñarlas, como lo decíamos, un traje a la medida para sus actividades, y por supuesto también creo que, por otra parte, sensibilizar a sus clientes o usuarios del porqué de esta información, del porqué de este cambio de información solicitada, del porqué de esta ampliación. Como bien lo decíamos, no es tanto en realidad lo que deben de recabar más en relación con previo a la reforma. Sin embargo, pues bueno, creo que también es muy importante el concientizar a nuestros clientes usuarios como entidades. Y desde el punto de vista de las sociedades mercantiles, quienes se vuelven también sujetos obligados en materia de la ley de prevención del lavado, es igualmente acercarse a expertos para integrar un expediente correcto de beneficiario controlador en términos de las reglas que se emitan para esos efectos. Y es que en esto me ha pasado y he visto cómo has sufrido tú, cómo has sufrido Gina en el día a día, porque la gente no le da un valor ni lo toma como prioritario el tema de obtener o de completar un expediente de beneficiario controlador. Y el problema es que es un tema muy nuevo, porque todavía no se escucha muy de cerca consecuencias, todavía no se escucha muy de cerca un procedimiento a algún compadre que le haya pasado, todavía no lo vemos como una realidad, y tristemente hasta que no vemos las consecuencias no solemos actuar. No quiero decir que es lo correcto, pero es la generalidad. ¿Qué pasa con esta reforma, Gina? En el tema del beneficiario controlador, ¿se fortalece en el sentido de piden más información?
se hace más específico y algo más puntual. ¿Qué pasa desde el punto de vista de los requisitos con la reforma? Creo que se fortalece porque, número uno, la gente ya está hablando más de esto, justo. O sea, esta obligación de beneficiario controlador tiene varios años ya. Y también es importante delimitar que los alcances son diferentes. La obligación de identificar a tu beneficiario controlador en materia fiscal tiene alcances diferentes a lo que estaba hablando en esta reforma. Sin embargo, ayuda mucho porque los documentos, aún no sabemos, tienen 12 meses para sacar las disposiciones generales. Sin embargo, creemos que van hacia el mismo lado que les dije hace un momento. Identificación oficial, CURP, RFC, son documentos que en realidad la autoridad quiere para identificar quién eres y en dónde te puede encontrar. Entonces, si tú, aunque son diferentes, tienen alcances diferentes estas obligaciones, están de la mano, porque si tú tienes integrado tu expediente de beneficiario controlador en materia fiscal, eso quiere decir que ya tienes tu expediente de beneficiario controlador en materia de lavado de dinero. Este expediente sí tienes que subirlo a una plataforma de la Secretaría de Economía. Esta plataforma ya existe, sin embargo se va a actualizar, igual tienen estos 12 meses para actualizar como este nuevo portal, dentro del mismo portal, para subir tu expediente, subir tus documentos. Y justo, si tú ya tienes integrado tu expediente en materia fiscal, pues tomas tus documentos, ves qué tienes que actualizar, qué no tienes que actualizar y listo. Creo que sí, justo desde ahorita tenemos integrado y sabemos cumplir con las obligaciones corporativas que hemos venido hablando desde unos episodios atrás. Es más fácil ya integrar este expediente de beneficiario controlador que vas a tener que subir a una plataforma. Es importante contar con un expediente personal actualizado. No solo porque tengas el documento que se llame igual que el que piden, quiere decir que estás en cumplimiento. Es importante que tengas documentos actualizados, que cumplan con la nueva normativa y que cumplan con los nuevos requisitos. Hablemos de la CURP certificada, hablemos del acta de nacimiento actualizada con código QR y así como ese, muchos otros documentos como la constancia de situación fiscal, inclusive la firma electrónica, un comprobante de domicilio. Es importante contar con esto. Para esto podemos nosotros acompañarlos, pero son temas muy personales. Hay cosas en las que podemos acompañarlos y llevarlos de la mano para que lo cumplan, pero hay cosas que no pueden hacer si no es ellos solos. Estoy de acuerdo contigo y yo creo que hay que hacer esta campaña al interior de la firma, al interior de los clientes para ayudarlos a tener este expediente que cumpla en lo fiscal y que cumpla en lo normativo general. Hablabas, Josué, que es un área que cobra valor, obviamente por las nuevas reformas, pero ¿hablan algo las reformas en cuanto a nuevas consecuencias? ¿Hablan algo las reformas en cuanto a qué pasa si no? Insisto, tomando en cuenta que a veces hasta que no vemos al lobo llegar, no nos ponemos realmente a actuar. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, la reforma fue muy específica en relación con los responsables de cumplimiento, es decir, el área de cumplimiento de los sujetos obligados, donde esta área tiene obligaciones más específicas, tiene sanciones en caso de no cumplir con esas obligaciones y además tiene derechos, adquiere nuevos derechos, como por ejemplo el hecho de si él cumple, el responsable de cumplimiento cumple con sus obligaciones y demuestra que es la entidad responsable la que no está brindándole la información que él requiera o presentando o firmando los reportes que él debe de presentar, entonces existe un régimen de responsabilidad separada, ¿no? Que antes no existía. Por otra parte, las autoridades tienen nuevas facultades de investigación, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, pueden acudir a investigaciones de delitos en carácter de víctimas. Esto es una nueva facultad para estas autoridades. Se refuerzan sus facultades de fiscalización y de investigación con el objetivo de tener un mayor control en el área de prevención del lavado de dinero. Previamente a la reforma, la UIF no tenía las facultades tan amplias, entonces ahora tiene, como se dice por ahí, más dientes para hacer estas investigaciones, para participar en las sanciones. Se agrega también, por ejemplo, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones, que quiere decir que si tú como entidad responsable te acercas con un proceso de regularización, ya está en la ley impuesto, estipulado que uno se puede acercar y hacer este cumplimiento espontáneo
y no va a tener sanciones por los incumplimientos previos siempre que el régimen de regularización esté correctamente diseñado conforme a los parámetros de la ley. Y creo que es importante en todo esto mencionar que el oficial de cumplimiento, una vez capacitado de lo que debe de obtener, puede ser casi cualquier persona. Y no lo hablo desde el punto de vista técnico, jurídico, de cumplimiento realmente de la ley, pero yo creo que con esos manuales que ustedes elaboran, que creo que con esas guías que ustedes hacen para entrenar a la gente que forma parte de sus clientes, realmente cualquiera puede ser. Y podemos tener un área de cumplimiento normativo por lo que hace a estas actividades, que no tiene por qué costarnos más, que no tenemos por qué invertir una cantidad de dinero más allá de la capacitación y la generación de un nuevo formato o proceso, pero pues pueden ser los mejores aliados y cualquier persona. Creo que eso es importante, porque a veces pueden pensar en, híjole, pero contratar a otra persona y un oficial de cumplimiento, y entonces va a ser, y un abogado, y quién lo va a supervisar, y con qué perfil, y entonces un tercero le voy a dar la información. Puede ser la persona de mayor confianza en la compañía, puede ser la persona a la que le tengas más confianza, que sea la que recopile esa información. Que esta es una pregunta importante. ¿Puede no tenerla en físico y solo en electrónico? ¿O es necesario que haya un expediente físico? Perdón si suena burdo, pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué nos dice la ley? La ley establece la obligación que antes no establecía de conservar los expedientes tanto en físico como digital por un periodo de 10 años. Se homologa también a las obligaciones de entidades financieras. Ok, entonces, pues con mayor razón, esta persona de toda la confianza puede mantener los registros durante ese periodo en físico y en electrónico, y puede generarle mucha confianza a los empresarios y a los sujetos que sean objeto especial de esta ley. Gina, Josué, ¿qué le dirían tú, Gina, a los usuarios finales, tú, Josué, a los entes objeto de esta ley y que tienen que cuidar información? Hay que trabajar en esa resistencia que hay hacia los nuevos procesos. Puede sonar tedioso, puede sonar invasivo, pero no lo es tanto. En realidad, toda esta información que se va a recabar no es pública, se la quedan las autoridades o los sujetos obligados, y justamente entre más resistencia pongamos, más trabajo nos va a costar hacer cualquier proceso en materia legal mercantil, ¿no? Y sumando a esto, creo que las consecuencias son lo suficientemente grandes como para que hoy cada vez resulte más difícil darle vuelta a esas disposiciones. Como dices, la resistencia no nos va a llevar a tener un mejor resultado, y si quieres llevar a cabo las actividades comerciales o corporativas, es sí o sí un hecho que tenemos que cumplir. Por tu parte, Josué. Por mi parte, creo que lo más importante para los sujetos obligados de la ley sería fortalezcamos, y para todos los que nos dedicamos también a la prevención del lavado de dinero, fortalezcamos esa área, tengamos en cuenta que el objeto de la ley es precisamente que no se utilice a estas entidades como un mecanismo para lavar dinero o para utilizar recursos con procedencia ilícita. Entonces es importante concientizar que las áreas de cumplimiento están cobrando cada vez más importancia en este sector. Y nuevamente, y perdón que insista, pero tener mucho cuidado con las consecuencias, porque si sucede, cada vez vemos más casos, cada vez vemos a más clientes metidos en este tipo de situaciones, y algo que puede ser muy económico y muy práctico cumplir, puede ser muy caro y muy complicado salir. Gina, como siempre, gracias. Josué, como siempre, gracias. Y a todos ustedes que nos acompañaron, gracias como siempre por sintonizarnos. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.